Hola chicos, nuevamente nos encontramos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la clasificación de los triángulos. Es importante tener en cuenta para esta clasificación que utilizaremos una estructura muy familiar para ustedes, ya que es la que utilizamos en clase, como lo es el mentefacto conceptual. Si queremos clasificar los triángulos, vamos a tener en cuenta dos clasificaciones diferentes. La primera es la clasificación según la medida de sus lados. Y a esta clasificación pertenecen los triángulos equiláteros, que son aquellos donde todas las medidas de sus lados son iguales. Si miramos en pantalla el triángulo ABC, tiene la simbología de que todos sus lados miden exactamente lo mismo. Continuamos entonces con el triángulo isósceles. El isósceles es aquel donde dos de sus lados tienen la misma medida. El triángulo PQR nos muestra que hay dos lados que son iguales, el lado P y el lado Q. No importa la ubicación de los lados que son iguales, lo importante es que al momento de designarlos mostremos correctamente que miden lo mismo. Y por último, en los clasificación según la medida de los lados tenemos los escalenos. Los escalenos son aquellos donde todos sus lados miden diferentes. El triángulo MNS al ojo, ¿verdad? Sencillamente podemos ver cómo las dimensiones de sus lados son diferentes y vemos que entonces el lado S es el lado de mayor longitud. Si queremos seguir clasificando los triángulos, entonces tenemos que hablar también de la clasificación según la medida de los ángulos. Y en la medida de los ángulos encontramos primero los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto. El ángulo recto, recordemos bien, es el ángulo que mide 90 grados. En pantalla tenemos entonces el triángulo ABC, es un triángulo recto muy similar a las escuadras que trabajamos en clase. Las dos cuadras normales que utilizamos en clase son triángulos rectángulos. Otra clasificación de los triángulos son los acutángulos. Los acutángulos son aquellos triángulos que tienen ángulos agudos. Sus tres ángulos son agudos. En pantalla tenemos PQR. Es acutángulo porque los tres lados son agudos. ¿Cuáles son agudos? Recordemos que agudos son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Y por último tenemos los triángulos que son obtusángulos. Son aquellos que tienen un ángulo obtuso. Tenemos entonces MNS. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero mide menos de 180 grados. Si analizamos en pantalla, vemos que el ángulo obtuso estaría ubicado entonces en la posición del vértice R. Hemos visto entonces y hemos recordado cuál es la clasificación de los triángulos. Primero, según la medida de sus lados y luego según la medida de sus ángulos. Pero hay un elemento importante que no podemos olvidar. Un triángulo lo podemos clasificar según los lados y al mismo tiempo lo podemos clasificar según sus ángulos. Tenemos entonces un equilátero. En pantalla se ve fácilmente que los tres ángulos, los tres lados, miden exactamente igual. Pero esa sería la clasificación según los lados. Si analizamos al detalle ese triángulo, vemos que también es un acutángulo, porque sus tres ángulos son agudos. Entonces tenemos que es posible trazar un triángulo que sea equilátero y que sea acutángulo al mismo tiempo. Si trazamos un triángulo isósceles, dos lados iguales y un lado diferente, puedo clasificar ese mismo triángulo que tenemos en pantalla como un rectángulo, porque aparte de tener la condicionante de los lados, vemos que tiene un ángulo recto, entonces es isósceles y también es rectángulo. Si graficamos nuevamente un isósceles, de ese isósceles que tenemos en pantalla podemos decir que es un acutángulo, porque tiene dos lados iguales, pero encontramos que sus tres ángulos son agudos. Seguimos con los isósceles y vemos que ese isósceles que tenemos en pantalla tiene dos lados iguales y tiene un lado diferente. Entonces, ese isósceles puede ser también un obtusángulo,
porque ven que ahí en el vértice Q se forma un ángulo que es obtuso. Encontramos también que un triángulo escaleno PQR tiene tres lados diferentes, pero también es un rectángulo porque tiene un ángulo recto. Tenemos un escaleno con tres lados diferentes que es acutángulo porque tiene tres ángulos agudos. Y encontramos el escaleno que tiene todos sus lados diferentes y en este momento es escaleno, pero también es obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Entonces, para concluir, chicos, tenemos entonces, chicos, dos clasificaciones de triángulos según sus lados y según sus ángulos, pero estas características no son completamente excluyentes. Podemos tener un triángulo y lo podemos clasificar de diferentes formas. No todas las combinaciones son posibles. Al momento de trazar se darán cuenta que hay triángulos que no se pueden combinar según sus lados y según sus ángulos. Pero todas estas demostraciones las podrán ver en el desarrollo de la actividad que tenemos propuesta para este eje temático. Éxitos para todos.